En las temáticas del área de español, habiendo pasado por los temas anteriores de la leyenda, de la biografía y la autobiografía, nos tenemos que detener en otra expresión literaria muy conocida, sobre todo en el ambiente infantil, y es el que hace referencia a la historieta o al cómic. Cuando hablamos de la historieta y el cómic, tenemos que hacer alusión necesaria a esta forma de manifestación literaria. ¿Qué es un cómic o una historieta? Es un medio de expresión de difusión masiva. Cuando hablamos de difusión masiva, estamos hablando de que es un medio que llega a muchas personas por su facilidad de acceso, sobre todo en el periódico, en revistas específicamente de historietas o incluso hoy en día pues a través de las plataformas digitales o de la internet. ¿Qué hace una historieta? Una historieta expresa y narra una historia que sigue una secuencia lógica y temporal, es decir, una secuencia que tiene sentido, que tiene un significado, una intención, y temporal en el sentido en que se desarrolla en un espacio de tiempo determinado. La secuencia va muy marcada por un elemento importante de la historieta que es la viñeta. La viñeta hace referencia a las representaciones gráficas, a los dibujos que se encuentran en cada recuadro. Aquí en la diapositiva vemos un ejemplo de una tira cómica muy famosa, de una historieta Garfield, con unas escenas y el desarrollo de dichas escenas. Tenemos que decir también que la historieta tiene la particularidad de combinar y de mezclar, de sumar dos formas de lenguaje. Una forma que llamamos el lenguaje icónico, es decir, el lenguaje de los símbolos, de las imágenes, y el lenguaje verbal, el texto. Como nosotros nos podemos dar cuenta en una historieta, la historieta combina la imagen y el texto para desarrollar la narración. Es decir, vemos en las viñetas o en las representaciones unos dibujos que nos muestran la escena que se está tratando y unos diálogos a través de la palabra hablada. Entonces, combina imagen y texto, o lo que podríamos llamar lenguaje icónico y lenguaje verbal. Los elementos de la historieta. Muchos estudiosos pues relatan a veces más de 5 elementos. Yo me quiero detener en los 3 elementos básicos de cualquier historieta, que nos va a servir también para poner en práctica en el ejercicio que vamos a desarrollar. Los elementos básicos de una historieta son las viñetas, los globos y las onomatopeyas. Cuando hablamos de viñetas, estamos hablando de los cuadros que representan un momento. Normalmente esos cuadros que representan un instante de la narración o de la historia, pues están delimitados, ¿no? En forma rectangular por una línea. Aquí lo vemos claramente. Esta sería una viñeta, esta sería otra viñeta y esta una tercera viñeta. Otro elemento es el conocido como los globos. Aquí en la imagen nos podemos dar cuenta. Hay de diversas formas. También la forma expresa muchas cosas. A veces también esta forma, por ejemplo, representa golpe, esta diálogo, está en forma de nube con ciertos punticos pensamiento. Tienen muchas funcionalidades. Pero los globos son aquellos elementos que encierran las palabras, los diálogos o los parlamentos que desarrollan los personajes dentro de la historia, los protagonistas. En la primera escena que estamos viendo, vemos acá cómo el personaje, estos globos, encierran el diálogo o las palabras que desarrolla el personaje, los globos. El tercer elemento lo llamamos las onomatopeyas, que gráficamente se desarrollan acá. Ya explico brevemente qué significa eso. Cuando hablamos de las onomatopeyas, dentro de una tira cómica o dentro de una historieta, estamos hablando de la expresión escrita que lo que trata de imitar es el sonido de una acción o de una situación. Entonces tenemos muchos ejemplos, tenemos el famoso blam, pum, pum, whatsapp, el tuntún, el ban, el boom, el puff, crash. Todo este tipo de expresiones son las llamadas onomatopeyas dentro de la historieta o dentro de la tira cómica. Normalmente son para representar algún tipo de acción, una situación y para darle fuerza de expresión a lo que se quiere contar. Algunos ejemplos de historieta y sus elementos. Tenemos acá un ejemplo que es una escena de la historia, una historieta muy conocida que es de Condorito, ¿no? Vamos siguiendo el diálogo, acá nos damos cuenta la viñeta, esta es una viñeta donde está Condorito y el perro, esta es otra viñeta, otra, 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 otra. En total tenemos 6 viñetas. Dentro de esta historieta, los globos encierran
los diálogos, los parlamentos del personaje, lo que él habla. En el mismo desarrollo de la historia tenemos algunas onomatopeyas. El brun, ¿se dan cuenta acá? Y el plop, esas serían las onomatopeyas. También en una historieta, eso no lo dijimos en los elementos, pero se puede tener en cuenta, pueden existir narración. Aquí nos damos cuenta que en un globo aparte hay una especie de narración. Luego, instantes después, dice esa narración. También se puede incluir dentro de la historieta un proceso narrativo en algún recuadro o en algún globo distinto de los diálogos de los personajes. Siendo con los ejemplos, nos detenemos en esta primera imagen, como una historieta está constituida por la presentación de los personajes, un título normalmente grande, colorido, atractivo, un recuadro, una viñeta, ya vemos acá los personajes, vemos los diálogos, este globo encierra un diálogo y este estilo de globo que va en puntos en forma de nube se utiliza normalmente para pensamientos. A veces también intervienen símbolos. Mira, aquí tenemos el símbolo de un bombillo que significa una idea. Este tipo de globo expresa grito, expresa fuerza. Onomatopeya, los efectos de movimiento, los efectos de sonido, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Seguimos con las escenas, ¿no? Cómo la imagen va desarrollando lo que quiere expresar en la historia. En el siguiente ejemplo vemos también cómo se desarrollan varios diálogos con sus respectivas viñetas, 6 viñetas exactamente, diálogos en los globos, el clock, una forma de onomatopeya. Creo que con esto nos queda claro los elementos sencillos y básicos de una historieta. Esto nos va a servir de fundamento para la actividad que tenemos que desarrollar. La actividad que tenemos que desarrollar es elaborar una historieta inventada por nosotros mismos, aplicando los contenidos vistos en esta clase y siguiéndolos paso a paso. Ya ustedes en el área de tareas de la plataforma o en el medio en que consigan la tarea, pues van a tener que enviar evidencia de los apuntes de la clase y la actividad resuelta. Recuerden que una historieta pues tiene todos los elementos que relatamos. En algunas hay narración, están las viñetas, están los globos, están las onomatopeyas y es la mezcla del lenguaje icónico o de las imágenes con el lenguaje verbal o las palabras. Entonces, su historieta, su tira cómica va a tener que contener eso, esos elementos, imágenes, dibujos, gráficos y lenguaje verbal.